Bienvenidos jóvenes a la clase de Historia y Geografía de la unidad número 1 sobre el relieve chileno y sus características. Nosotros habíamos visto en clases anteriores las principales unidades del relieve que conforman nuestro territorio. Recordemos que son la cordillera de los Andes, que es nuestra cordillera que va de norte a sur. Luego sigue la depresión intermedia, la cordillera de la costa y por último la planicie litoral, que es en sí el litoral o lo que ustedes conocen como playa. Cada uno tiene una variabilidad o una distinción de acuerdo a la región en la cual se encuentra. Tenemos que tener en cuenta que la depresión intermedia en algunos sectores desaparece. Recordemos que la depresión intermedia es el lugar donde se instalan las ciudades por ser un sector plano y óptimo para la actividad humana y obviamente el desarrollo de las ciudades. ¿Cuáles son los factores que inciden en la variedad climática? Que es el tema que tenemos que ver a continuación. El primer factor y uno de los más importantes tiene que ver con la existencia de las latitudes. ¿Qué es una latitud o qué son las latitudes en sí? Bueno, por ejemplo, miren, acá tenemos una imagen donde se representan las latitudes, pero también están las longitudes. La latitud, en este caso, son las líneas horizontales que recorren el planeta, que van de este a oeste, y donde identificamos la principal latitud, que es la línea del Ecuador. La línea del Ecuador tiene una latitud cero. Fundamentalmente, lo que hace es diseñar o identificar cuáles son las zonas de temperatura que tiene nuestro planeta. Por ejemplo, en la latitud cero, que es la línea del Ecuador, existe una gran radiación solar y por lo tanto las temperaturas son muy altas. Si ustedes se dan cuenta acá, la latitud cero, este sector, más o menos que está aquí, es donde se encuentra Ecuador, más abajo está Perú y acá abajo está Chile. En este sentido, cuando dice la segunda afirmación, la mayor latitud, es decir, la distancia que existe desde la línea de Ecuador hacia abajo, que es donde tenemos las latitudes mayores, la temperatura es menor. Esa es la lógica. Si decimos al contrario, a menor latitud, es decir, más cerca del Ecuador, la temperatura es mayor. Número 3, acá también nos señala que las temperaturas disminuyen hacia el sur, obviamente, porque encontramos el polo sur, pero también disminuyen hacia el norte, porque está el polo norte, y acá también obviamente hay una zona climática bastante estable y permanente, como una zona polar, zona cálida y húmeda, zona templada y finalmente zona fría, que es la zona que alcanzamos a reconocer acá de Chile. Las otras líneas que están acá en esta imagen estarían de norte a sur y lo que hacen marcar principalmente o señalar son los meridianos. El principal meridiano se encuentra en la ciudad inglesa, que es de Greenwich. Desde ahí se traza una línea imaginaria y luego vamos avanzando hacia los dos sectores del planeta hemisferio, que puede ser hacia el oeste y en este caso hacia el este. ¿Cuál es la importancia de los meridianos? Cada una de estas líneas que está aquí marca un uso horario, un uso del tiempo. Supongamos que en este sector que yo alcanzo a señalar aquí en el mapa, que es sobre España, tengo una hora determinada. Cuando el avión se desplaza hacia este sector, cuando llega recién a ese punto han pasado 15 minutos. Luego, hacia la otra línea, 15 minutos más. Cada una de estas líneas me va marcando 15 minutos. De ahí la existencia de distintas horas en el planeta. En esta ubicación hay una hora, pero en esta obviamente hay otra hora. Otro elemento importante en la variedad climática tiene que ver con la presencia del mar. ¿Cuál es la importancia del mar? El mar modera las temperaturas y evita las grandes oscilaciones térmicas. Primero hay que entender qué es una oscilación. La oscilación viene siendo la diferencia entre la máxima temperatura y la mínima temperatura en un territorio determinado. Ejemplo, hablamos de la región de Atacama. En la región de Atacama se encuentra el desierto más árido del mundo. Sin embargo, tiene la mayor oscilación que existe.
¿Por qué? Porque la región de Atacama puede llegar a 40 grados Celsius en su máximo o máxima temperatura, pero drásticamente puede bajar en la noche a menos 10 grados o menos 15. Por lo tanto, ahí hablamos de una gran oscilación térmica. En sectores como ese, la vida humana es bastante difícil. Existen animales pequeños, los arbustos también son pequeños, porque obviamente tienen que adaptarse a condiciones climáticas muy extremas. Por lo tanto, si entendemos este concepto de oscilación, podemos decir que mientras menor sea la oscilación térmica, es decir, menor diferencia entre la máxima y la mínima temperatura, más aptos son las condiciones para vivir. Aquí lo podemos observar en este climograma o bien mapa térmico de España, donde los colores van identificando las zonas y la temperatura que tiene cada zona de España. El centro obviamente tiene una gran temperatura, por lo tanto hay una nula presencia del mar o está muy lejos de la costa para que pueda alcanzar a bajarle su temperatura. Pero a medida que me voy alejando del centro y acercándome un poco más hacia la costa, aquí incluso esta zona verde, podemos indicar que acá se encuentra una gran vegetación, producto de esta humedad. Y acá la zona ya celeste, que marca una temperatura mucho más fría, da cuenta de una presencia directa del océano con el territorio. Fíjense acá, esta pequeña nubosidad, o dependiendo del sector donde se encuentre, por ejemplo en el norte grande se le conoce como Camanchaca, esta nube de humo, nube o de vapor de humo, lo que hace principalmente es entrar al territorio, chocar con las masas de aire que se encuentran en ese territorio y genera lluvias, conocidas precipitaciones. Este esquema podemos dar cuenta mucho mejor de esa explicación. Fíjense ahí, acá hablamos de una nubosidad que avanza hacia el continente, que son estas pequeñas nubes que están aquí, pero obviamente estas nubes se generaron por esa evaporación que viene precisamente del océano, gracias a los rayos solares. Esa condensación llamada nube entra en contacto con el territorio, además suma la humedad de la vegetación que ya aquí existe, y cuando entra en contacto con una gran masa de territorio, que puede ser una cordillera o a lo mejor un cerro, se encuentra con otra masa de aire. Chocan, se condensan y precipitan. Puede ser precipitación en agua o precipitación en nieve, como muestra acá el esquema. Esto es lo conocido o más conocido como el ciclo del agua. El elemento también importantísimo tiene que ver con la presencia de las corrientes marinas. Influyen en la temperatura del aire. La corriente de Humboldt, que es para nuestro territorio y en algunos territorios de Sudamérica, marca una gran influencia por ser una corriente fría que recorre las costas de Chile. ¿Cuál es la ventaja de tener esta corriente de Humboldt? Por una parte, su baja temperatura permite la existencia de una gran cantidad de oxígeno en esta masa de agua. Y al haber más oxígeno, hay mayor presencia de fitoplancton, que obviamente el fitoplancton es el alimento de la fauna marina. De ahí obviamente que económicamente hablando, es una gran ventaja para Chile y para los otros países sudamericanos contar con esta corriente. Cuando esta corriente fría ya recorrió todo el territorio, se empezó a entibiar y llegó un momento en que se encontró con otras corrientes que vienen del Ecuador, como esta corriente roja que está aquí, que es la corriente precisamente del Ecuador, que finalmente se desvía y sigue su ciclo nuevamente hacia el sur, pero ya con otra temperatura que es cálida. Aquí se encuentra el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos tendría otra temperatura mucho más fría si no existiera esta corriente cálida que viene precisamente del Ecuador. Luego, cuando llega acá a este territorio, se vuelve a enfriar y finalmente vuelve a subir hacia el sector del territorio. El Anticiclón del Pacífico es una gigantesca masa de aire sometida a altas presiones. Desde aquí se dispersan los vientos, inhibiendo las precipitaciones. Para entenderlo de forma concreta, el anticiclón del Pacífico es el mismo ciclo que observamos acá anteriormente, pero acá no solamente lleva corriente de agua, sino que también es una corriente de aire. Esto que está acá es un anticiclón, que está conformado por corrientes, vientos, y obviamente generan cambios climáticos en esta zona de forma constante. Aquí hay otro anticiclón, y acá en el norte también existen anticiclones.
Dominan durante todo el año el norte del país, porque obviamente son estables, y en los meses más cálidos se presentan en la zona central y sur de nuestro territorio. Otro elemento importante en esta influencia climática son los frentes. Los frentes también son los conocidos eh, estas letras A y B que uno ha visto en los noticieros cuando está la niña que está leyendo el clima o el caballero que está exponiendo el clima en ese momento después del noticiero. Ustedes se han fijado que existen unas letras A y B que se van a ir dando cuenta. Déjenme avanzar un poquito acá. Acá, precisamente, este es lo que les quería mencionar. Acá tenemos el anticiclón subtropical y acá está el ciclón. El anticiclón se caracteriza por tener altas presiones. ¿Qué significa alta presión? Que es una masa de aire muy pesada. Generalmente esta masa de aire está asociada a una masa de aire fría. Esa constante circulación genera que estos vientos vayan circulando de forma constante y generen corrientes marinas y también circulación de los vientos. A diferencia de la letra B, se caracteriza por tener una baja presión. Aquí el aire es más cálido, de hecho ahí se ve la letra roja, y además es mucho más liviano. Eso hace que constantemente de una alta presión se vaya a una baja presión y luego de una baja presión a una alta presión. Y así vemos este esquema que está acá arriba, donde están circulando constantemente. Pues, en este sentido, podemos entender que los climas varían de acuerdo a la influencia de las corrientes marinas, la influencia de los vientos, pero obviamente este movimiento es constante. Me despido y para una próxima iremos avanzando en estos contenidos y obviamente si tienen alguna consulta, duda, háganmela saber, ya sea por la webclass o por el correo electrónico. Saludos, que se encuentren bien y hasta la próxima.